Y el precio de la belleza en ocasiones puede ser el pago de la misma muerte. Este es la triste caso de un joven brasileño que por la banalidad de la belleza y por querer convertirse en el Ken brasilero, tuvo que pagar el precio con su propia vida. Celso Santavanés, el Ken humano, falleció a los 20 años de edad. Según se informó, una de sus intervenciones le causaría daños severos. Celso Santavanés, el joven brasileño que se practicó decenas de cirugías y se gastó miles de dólares para parecerse a Ken, la pareja de la Barbie, falleció. Según medios brasileños, el joven se hizo unos rellenos en la pierna que desencadenaron en una leucemia que lo llevó a la muerte. Están operando la mandíbula, la nariz, la barbilla, el pecho, algunas de estas en reiteradas ocasiones. Pero en esta oportunidad, de acuerdo con los medios de Brasil, el joven asistió a quimioterapia por una leucemia y allí falleció. Santavanés murió en el Hospital de Clínicas de la Universidad Federal de Uberlândia. Cuando comenzaba a cumplir sus sueños, él descubrió su enfermedad y sus sueños se esfumaron. Él tenía planes, pero Dios tenía otros, aseguró Célio Borges, el padre del joven, en declaraciones que recopilan diversos medios. Santavanés tenía contemplado venderle a un medio su diario vivir como Ken y sus extrañas costumbres. El objetivo, aseguró en su momento, era hacer una especie de documental sobre su día a día en la búsqueda de quedar idéntico a la pareja de la Barbie.